Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Cátedra Internacional de Paz. Venimos trabajando por medio de ciclos. En este caso, estamos concluyendo el ciclo Rebelión como Derecho. Ya este es nuestro quinto tema a desarrollar y de manera especial vamos a trabajar experiencias internacionales de rebeldía. Ese es el tema que vamos a profundizar el día de hoy, con el que damos cierre a nuestro ciclo, pero es un cierre con apertura. Y para eso agradecemos que nos haya aceptado la invitación Cristina Conti, quien se encuentra en este momento en Manila y es abogada de derechos humanos en Filipinas, trabaja en casos de defensa penal representando a presos políticos. Está también nos ha muy familiarizada con la persecución política, la aplicación de la ley, la reforma penitenciaria, la resolución de conflictos, la paz, el derecho internacional humanitario. Tiene amplia experiencia en litigios estratégicos de derechos humanos y se ocupa en casos relacionados con la política antidrogas y la guerra contra las drogas. Actualmente es secretaria general de la Unión de Abogados del Pueblo y ha sido asesora de la insurgencia en el marco del proceso de paz. Cristina, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Thank you as well. Thank you for the invitation. Muchas gracias por esta invitación. Bien, Cristina, vamos a iniciar con el contexto. Quienes tal vez no conocen muy bien, ¿qué está sucediendo en tu país? ¿Cuáles son esos dinámicas de conflicto social, político que están ocurriendo? Mhm. So the Philippine National Liberation Movement is En against the Filipinas semi-colonial hay un movimiento de liberación nacional que se está enfrentando pues a un sistema de colonización, de la ocupación de España, de los japoneses luego, y finalmente el control de los Estados Unidos en todo este, hace más de un siglo. En la historia de nuestro país, como del suyo, implica que la opresión siempre ha implicado una resistencia. Empezamos primero con los españoles que colonizaron de manera armada en el siglo XVI. También en esta época, Ferdinand Magellan ha sido asesinado por filipinos que se oponían a la colonización. Siempre que ha habido colonización, ha habido resistencia y rebelión. Es el caso de los levantamientos campesinos del siglo XVI. Perfecto. En ese contexto, ¿cómo entra los procesos hoy? ¿En qué situación se encuentran hoy los procesos de rebeldía? En términos de trato legal, de persecución en tu país, en Huh. términos jurídicos también. Okay. So from that kind of history of uprising and Esa historia de levantamientos y de rebeliones ha implicado que nos va a devolver al inicio del siglo XIX, en 1816. Es una de las primeras veces que el pueblo filipino se reunió en un proyecto de emancipación, un proyecto de levantamiento. after the World War II and direct control by the Americans under the Treaty of Paris. The Philippines was Bajo el Tratado de París, las Filipinas han sido cedidos a Estados Unidos por $31 millones en esta época, es decir, nos vendieron a los Estados Unidos. Ha sido situaciones como la que vivió Cuba, como la de Puerto Rico, pero en nuestro caso quisieron hacer un ejemplo y nos dieron independencia técnicamente. Sin embargo,
muchos problemas se mantuvieron, como el hecho que Filipinas se quedó en su estado feudal, un país que dependiente de la agricultura y de una relación colonial. Es decir, la sociedad filipina ha sido dominada por la burguesía de los compradores, es decir, terratenientes. Y esa situación nos ha llevado a los tiempos modernos, es decir, estamos en las mismas condiciones socioeconómicas que son la herencia de esa colonia, ¿sí? Entonces, en esa época donde era necesaria la rebelión, pues las condiciones se han mantenido, es decir, ha seguido habiendo condiciones objetivas para la rebelión. Estamos hablando de unos regímenes presidenciales en los cuales hemos enfrentado varias situaciones. Hubo como una resolución pacífica que nos permitió cambiar de presidente cuando teníamos que enfrentarnos a Ferdinand Marcos, que era un dictador. Sin embargo, la estructura socioeconómica se mantuvo a pesar de superar la dictadura. Por eso hubo otra revolución en los años 2000 que cambió el gobierno. Entonces, hasta hoy todavía estamos en esta situación. Hay otras rebeliones, movimientos de secesión también florecieron, específicamente del pueblo moro. El pueblo moro es una parte de la población que ha pedido su independencia. También tenemos un movimiento comunista de liberación nacional con varios grupos que piden la secesión, algunos basados en la religión, otros han pedido autonomía del gobierno nacional. Ha sido bastante difícil porque el concepto físico de las Filipinas es un archipiélago, entonces es muy difícil de entender porque es un territorio. Es decir, si hacemos grupos de islas, de todas las islas de Filipinas, podrían ser 3 repúblicas que caben ahí. Es decir, yo creo que son 7.200 islas, ¿no? Eso es las Filipinas. La única cosa que nos junta es el nombre. El nombre Filipinas tiene que ver con el rey Felipe de España. Ese es nuestro punto en común en estas 7. Entonces es casi irónico. Los revolucionarios comunistas, a pesar de este contexto colonial, han estado buscando un futuro que sea propio para Filipinas. Esto es como la situación general. Durante todos estos 50 años de guerrilla del nuevo Ejército del Pueblo, que es la Fuerza Armada de los Comunistas, son parte de una estructura más grande que se llama Nuevo Frente Democrático de Filipinas. Han tenido otro tipo de gobiernos a sus niveles locales y por eso siguen actuando para que podamos ser quienes somos como pueblos. Perfecto, Cristina. Acaba de ingresar Kazan Muadi, a quien agradecemos nos haya aceptado también la invitación para este espacio de compartir experiencias de rebeldía internacional. Él es periodista y escritor palestino de Ramallah. Kazan, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, mientras se termina de conectar Kazan, y se establece o se normaliza. Ah, ya Hola, está. hola, ya, sí estoy Kazan, conectado. Sí, perfecto. hola, Bienvenido, hermano. gracias. Para iniciar y ir compartiendo en este diálogo, adelanto una pregunta para ti, y es en términos del contexto que tiene tu país en este momento y que también el contexto de la rebeldía y de los procesos de rebelión que hay en este momento en tu país. Y nos puedes explicar a un público que sabemos que los medios nos distorsionan mucho la información. Entonces, quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Yo soy periodista y politólogo. Escribo y reporto sobre la actualidad política, social de Palestina para varios medios. Eh, en realidad, cuando se habla bueno, voy a comenzar por la situación actual. La situación actual es en Palestina es una encarnación física de lo que es el derecho a la rebelión en ejercicio por parte del pueblo palestino. Actualmente estamos presenciando un fenómeno que se ha repetido mucho en la historia moderna de Palestina, que es que los palestinos, sin ninguna estructura política representativa, eh, toman conciencia del momento histórico que están atravesando y de la importancia de ejercer el derecho a la rebeldía. En el momento en que la clase política del pueblo palestino aún está tratando de entender lo que sucede y ver pues cómo puede sobrevivir el momento. En los días pasados hemos visto cómo se desarrolló una espiral de violencia desde el norte de lo que hoy es Cisjordania, particularmente la ciudad de Jenin, con el ejército israelí incursando en esa ciudad como lo hace todos los días en todas las ciudades de Cisjordania, supuestamente autónomas, pero en Jenin y en Nablus y en algunas otras partes no lo reciben con piedras, sino lo reciben con armas de fuego, los palestinos, jóvenes palestinos, palestinos común y corrientes de todos los días, no son combatientes profesionales, no son necesariamente militantes de ninguna estructura política, son gente que está defendiendo su barrio. Y aquí pues vemos un ejemplo del enfrentamiento a lo que es la autoridad constituida en el país por parte de gente que sabe que es un momento histórico en el que es necesario ir al acto de la rebeldía de cualquier forma. ¿Por qué digo que es un momento histórico? Porque en el momento actual en el que está atravesando Palestina, estamos viendo varias expresiones por parte del gobierno de Israel que indican que este gobierno tiene la intención de terminar el conflicto, darle un fin histórico y definitivo. Y cuando se habla de un fin histórico y definitivo, no suena, o sea, puede sonar bien, pero no es para nada bien. Porque hay que entender una cosa, el conflicto de Palestina es un conflicto colonial de reemplazamiento y de población. O sea, es exactamente el mismo tipo de colonialismo que destruyó las civilizaciones indígenas allá en América o en el resto del Nuevo Mundo. Y este tipo de conflicto se puede terminar de dos formas solamente, o la descolonización o la exterminación total de una población autóctona, o físicamente o políticamente. Así que cuando Israel muestra que le transfiere los poderes los poderes administrativos del territorio ocupado en 1967 a un ministro de extrema derecha que cree que todo es Israel y que no hay lugar para los palestinos, con una agenda de construir más colonias que dice explícitamente no quiero dejarle a los palestinos un solo metro donde puedan hacer un estado. Cuando el ejército israelí aumenta sus incursiones en las ciudades palestinas algo así como 200%, cuando todos los días asesina, cuando aumenta la detención arbitraria de palestinos, aunque sean dirigentes de comunidad, aunque sean líderes culturales, sociales, sin cargas, sin acusaciones. Es que este gobierno está yendo definitivamente, cuando vuelve a hablar de anexión de territorios palestinos, es que este gobierno está yendo hacia en estos 10 años terminar el conflicto como le conviene, que no es la descolonización, sino la otra cosa. Y por eso es que es un momento histórico. Ahora, si quieres que ahora hable de lo que, digamos, del derecho a la rebeldía en el contexto palestino desde el comienzo, pues yo diría que para el pueblo palestino siempre la existencia misma, no solamente a nivel político, pero sobre todo en expresión política, ha sido ligada muy íntimamente al ejercicio del derecho a la rebelión. Porque desde un comienzo, desde digamos el comienzo de la época moderna o contemporánea, que es hace casi 100 años,
En la Primera Guerra Mundial, Palestina sale del Imperio Otomano y entra bajo el dominio colonial británico, del Imperio Británico, a través del mandato. Y desde ese momento se había decidido lo que se iba a hacer con Palestina y que no era darle espacio a los palestinos para que existan como nación, como pueblo. Eh, digamos que las primeras expresiones, la toma de conciencia de los palestinos, que comenzó en medios de la élite, digamos, educada, la expresión, no la toma de conciencia misma, no comenzó como un acto de rebeldía, sino comenzó como un acto de diplomacia, de reivindicación diplomática. Lo primero que se hizo fue que en 1919, 2 años después de que los turcos habían salido y los británicos no terminaban de instalarse, se convocó el primer Congreso Nacional de los Árabes de Palestina. Y lo que hacía, y hubo 10 congresos como esos, en los 10 años que siguieron en Jerusalén. Y lo que se hacía era pues enviar una delegación a Londres para explicarle al gobierno de Su Majestad el Rey las aspiraciones nacionales del pueblo de Palestina y su oposición a lo que ya se conocía en ese momento, la promesa Balfour, que eso de hacer un Estado solo para una comunidad judía o europea emigrada, ¿y nosotros qué? Y así que no era un ejercicio de rebeldía, pero ya el destino estaba sellado, porque antes de que eso comenzara, ya cuando los británicos no terminaron de tomar Palestina, ya sabían lo que iba a suceder. Arthur Balfour, que era el ministro de Exterior, de Extranjería y de las colonias de Gran Bretaña, escribió en una de sus cartas que el sionismo, o sea, este proyecto de colonizar Palestina para hacer un Estado judío para los judíos de Europa, dijo, el sionismo está basado en tradiciones del pasado, intereses del presente y esperanzas del futuro mucho más importantes que todas las reivindicaciones de los cuantos cientos de miles de árabes que actualmente viven en Palestina. O sea, mis abuelos. O sea, desde un principio se decidió desde Londres que esta gente los vamos a poner de un lado y si quieren existir les va a tocar rebelarse. Antes de que comenzaran los palestinos a descubrir gradualmente esta realidad, los líderes sionistas de la colonización sionista ya lo habían entendido. En 1929, el ideólogo sionista, el padre ideológico de la derecha israelí, Zeev Jabotinsky, que era de origen ucraniano, creo, o ruso, escribió, y había llegado hace 8 años a Palestina y ya había entendido todo, escribió un artículo muy famoso que se llama La Cortina de Hierro, o el Muro de Hierro, en el que decía, los árabes de Palestina son un pueblo vivo. O sea, fue el primero que reconoció la existencia del pueblo palestino, pero no por las buenas razones. Y dijo, ellos no nos van a dejar colonizar Palestina. Así que hay que excluirlos y bloquearlos y hacerles entender por la fuerza de que no tienen ninguna esperanza de influenciar la política que define el destino de su país. Como a través de una serie de políticas consistentes que representan figurativamente un muro de hierro que básicamente se fundan en la respuesta violenta disproporcionada. Cada vez que estos palestinos vayan a rebelarse, vamos a darles una respuesta violenta disproporcionada hasta que entiendan una parte de ellos que no funciona, que no sirve para nada, y entonces se dividan entre radicales y moderados. Y en ese momento, el proyecto nuestro, colonial sionista, va a comenzar a triunfar, a realizarse, porque son ellos solamente los que nos pueden dar la legitimidad. O sea, la legitimidad del Estado que quieren crear. ¿Por qué? Porque son los dueños de la tierra. Y digamos que esta toma de conciencia en ambos lados del conflicto es lo que va a definir la historia del conflicto en los 100 años que siguieron, llegando hasta nuestro día. La primera expresión de los palestinos de que para existir había que rebelarse era 1936, un año revolucionario por muchas razones a nivel mundial. En ese año fue que algunos dirigentes del movimiento nacional se reúnen en una fábrica de jabón en Nablus y deciden por primera vez tomar una acción de protesta no muy diplomática, que es de declarar la huelga general contra Britania. Y eso se riega por todas las ciudades de Palestina y dura 6 meses. Antes de que termine la huelga, al cabo de 6 meses, ya se había transformado en una guerra de guerrillas basada en el campo y dirigida sobre todo por la población campesina, que nadie tenía en cuenta en ese momento que podía jugar cualquier papel en la historia del país.
y digamos que toda la conciencia política palestina, que es fundamentalmente rebelde desde el año 48 por lo menos, es la continuación de la tradición de 1936. Podría decir que todos los palestinos hoy somos hijos de la revuelta del 1936 y sobre todo porque después llegó el 48, la Nakba, en la que se borró Palestina del mapa, en la que 3/4 de los palestinos se transformaron en refugiados para hacerle lugar a la creación de Israel, en la que la mitad de los pueblos y las ciudades de Palestina fueron destruidos o despoblados. Y entonces una generación entera crece en el mundo entero sin saber que existió algún día un pueblo llamado Palestina. Y claro, la generación de los palestinos de los años 60, que en la Nakba, en la catástrofe del 48, tenían entre 0 y 10 años, ahora ya tenían entre 20 y 30, son los primeros que entienden que, bueno, para volver al mapa del mundo, lo que tenemos que hacer es rebelarnos. Y esa es la forma en la que el lema palestino de resistir es existir se formula de forma práctica en el ejercicio. Quisiera hacer hincapié en solamente una contradicción contemporánea, la que tenemos hoy en día. La contradicción entre el patrimonio que hemos heredado de un periodo importante de la historia de los últimos 40 años, que es el de la primera intifada. La intifada en árabe significa sublevación o revuelta, y fue la primera vez que los palestinos en Palestina, desde el 48, se expresan en masa, masivamente, como palestinos contra la ocupación israelí. Así que fue un momento fundador. Durante la primera intifada sucedió algo muy curioso cuando vamos a hablar del ejercicio de la rebelión. Porque si el ejercicio de la rebelión es, en algún sentido, oponerse, digamos, a la estructura de poder, la primera intifada fue una fundación de toda una entidad social y política, independientemente del poder constituido que era el de la ocupación israelí. Porque durante 6 años se formó en Palestina una sociedad civil constituida de sindicatos, uniones, asociaciones culturales, de mujeres, artísticas, profesionales, etcétera, que fueron juntas dirigiendo de forma horizontal una revuelta política nacional, una lucha de liberación nacional sin que existiera un Estado. ¿Cuántas veces en la historia han visto ustedes que hay una sociedad civil que nace antes de que existiera un Estado? Y más encima en el mundo árabe, donde lo que se hizo siempre, el modelo de los países árabes es que se hicieron las fronteras, se pusieron élites tribales o militares y luego se fue construyendo la entidad nacional y la sociedad. En Palestina fue todo el contrario. Y más encima, una sociedad civil que está dirigiendo una lucha política. Ahora, esto es lo que heredó nuestra generación, la mía. O sea, yo cuando terminé la primera intifada tenía 3 años. Así que yo crecí con la conciencia de la primera intifada. Lo que sucede hoy en día, porque también es la pregunta, ¿cómo se relaciona esto con los intentos de llegar a una solución política? Lo que sucede hoy en día es que hay una contradicción entre dos corrientes. La de la primera intifada, que es en algún sentido la herencia de 1936, y de otro lado, la solución política que fue introducida a principios de los 90, o la tentativa de solución política, que consiste, o sea, resumirla en una frase, abandonar el derecho a la rebelión, que para los palestinos siempre significó, por lo menos en el último siglo, el derecho a existir, abandonarlo, a cambio de una promesa de un proceso que nos podría llevar a la autodeterminación y a algunos derechos nacionales, no todos los derechos y humanos fundamentales, porque por ejemplo el derecho al retorno de los refugiados no es un derecho político, es un derecho humano fundamental, pero eso por ejemplo tendríamos que abandonarlo y renunciar a ello para tener el derecho de tener una autonomía, por ejemplo. Entonces, en cambio de esa promesa, de esa solución política, abandonar el derecho a la rebelión. Y el derecho a la rebelión no significa solamente el derecho digamos, a la lucha armada. Es también el derecho a renunciar al derecho de oponerse, oponerse al dominio de la ocupación israelí. Es una parte del poder constituido al lado de la autoridad palestina y es lo que es. Así es, esa es la situación hasta que las negociaciones lleguen a un fin.
Así que no habrá, y esta obligación de renunciar al derecho a la rebelión se ve muy explícitamente en la obligación que fue impuesta a la autoridad palestina en los acuerdos firmados desde Oslo y después de Oslo, desde 93, que tiene la autoridad palestina que contribuir, participar en prohibir los actos de rebelión palestinos a través de lo que se llama la coordinación de seguridad con Israel. Y hoy en día, pues tenemos estos dos proyectos que marchan en contradicción total. El primero no tiene ningún horizonte, el de la solución política en el cual se abandonaría el derecho a la rebelión. No tiene ningún horizonte, pues porque los israelíes mismos dicen no va a haber Estado palestino, así que ¿a dónde va este proceso? Los palestinos mismos dicen, los dirigentes palestinos, Israel enterró el acuerdo de Oslo, pero es el único proyecto que tiene un consenso de la comunidad internacional alrededor de él. Y la comunidad internacional en este caso significa Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Estados Unidos, porque es el que dirige, digamos. Y las Naciones Unidas, y otra vez los Estados Unidos. Esto es el consenso internacional. Es el único proyecto que parece, digamos, como razonable porque es el único que tiene algún apoyo, entonces alguna posibilidad de realizarse. Y por otra parte está toda una generación de palestinos que están regresando frente a la realidad, frente al futuro bloqueado, que no hay ninguna solución, que creció después de los acuerdos de Oslo, que creció en esta realidad distópica, que dice, no, pues nosotros palestinos siempre para existir tuvimos que rebelarnos, así que volvemos a eso. Y que aunque sea la única alternativa que parece para muchos palestinos, la lógica no tiene el apoyo prácticamente de nadie, sino de sino de un movimiento, digamos, ciudadano global a través del movimiento de solidaridad, y eso sería todo lo que hay. Perfecto. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy en día en Palestina en lo que concierne el derecho a la rebelión. Y yo Perfecto, creo Kazan. que paro aquí. Si Bien, hay nos alguna haces pregunta. no, está bien, nos hace una línea de tiempo y una presentación muy buena. Ahora vamos a regresar sobre ella. Vamos a preguntarle a Cristina, que quedamos en la explicación que nos hacía Cristina sobre Filipinas y vamos encontrando muchos elementos comunes, por supuesto, actores comunes. Y ahí te quería preguntar sobre el papel en esa lógica de actores de los estados, del Estado, cómo ha actuado, el Estado como tal, la comunidad internacional, lo que llamaríamos, entre comillas, comunidad internacional, y tres, las empresas, las multinacionales. ¿Cuáles han sido ese papel que ha jugado allí en el conflicto? En primer lugar, el Estado. En No, no, Palestina el Estado siempre fue... Sí, La pregunta es para perdón. Cristina. Sí, no, tranquilo. Ah, no era para mí, perdón. Sí, sí, Perdón, sí. gracias. Okay. In the context of rebellion and En specifically el the National Liberation Movement, contexto de la rebelión y de what la liberación the international community would be doing nacional en el caso de go back to the Filipinas, Universal Declaration of Human Rights, yo which creo que contemplates podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que solemos citar, ¿no? as it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to Ahí, rebellion against tyranny and ahí se oppression, entiende que se puede utilizar el derecho a la rebelión contra la tiranía y en ausencia de respeto de los derechos. should respect the Es people's decir, la comunidad internacional debería reconocer en virtud de sus propias leyes el derecho a la rebelión de los pueblos. Es uno de los pilares del pensamiento que está apoyado por los países imperialistas, por las fuerzas coloniales. Ellas mismas firmaron eso. Es decir, hay una obligación legal de la comunidad internacional de respetar ese derecho a la rebelión y tener un principio de no interferencia en lo que pasa en un país. Es decir, otros países no deberían interferir. Interferir no implica que no se pueda asistir o apoyar estos países, específicamente si están enfrentando violaciones de derechos humanos.
yo creo que es lo que es importante en el caso de Palestina, donde los derechos humanos están siendo violadas en cada instante. Es decir, la comunidad internacional debería reconocer la autodeterminación de unos pueblos y deberían tener esa obligación de respeto de los derechos humanos. En nuestro caso, el gobierno de Filipinas en particular no reconoce el derecho a la rebelión, pues es un crimen en el Código Penal, es decir, el rebelión, y sé que es el caso en otros países, la rebelión es un delito, es decir, si se oponen al Estado, son un criminal. Es decir, ahí no hay ningún derecho a la rebelión respetado, aunque debería serlo. Incluso la noción de autodeterminación solo se reconoce en una perspectiva burguesa, es decir, el reconocimiento de algunas minorías. Tenemos que entender que están hablando de un tema de propiedad sobre la tierra y de seguir teniendo ese control. Como les he mencionado antes, pues tuvimos un movimiento de secesión de los moros. Entonces no les dieron secesión, les dieron autonomía. Entonces, pues también hay una oposición a cualquier tipo de rebelión, pero más que todo a las rebeliones comunistas. Pues conocemos que Estados Unidos es un país anticomunista que por lo tanto aplica una cierta carga de la rebelión. Entonces están tratados como criminales. De por que tenemos pues lo que yo creo que es algo que se origina pues en los años del marcatismo en Estados Unidos, que es ubicar con un punto rojo a algunas personas, decir que el comunismo es un espectro que va a acabar con la democracia. Bueno, toda esa ideología se impone y se acumula ahí. Entonces nosotros hacemos frente en este momento a una estrategia del gobierno que la llamamos señalamiento rojo, es decir, el gobierno dice que una persona es comunista y en sí pone esa persona en peligro porque lo identifica como terrorista, como criminal por ser comunista. Entonces, llamar a gente rebeldes hoy en día no se hace, se les llama terroristas, ¿no? Es lo que hemos visto pasar. Por ejemplo, hemos visto cómo están tratados como rebeldes asambleas populares que tienen reivindicaciones frente al Estado y les tratan como rebeldes. Eso es visto como rebelión. Entonces, lo que hemos visto en Filipinas es una visión muy hostil al concepto de rebelión o al derecho a la rebelión, a pesar de que los estándares internacionales sean muy claros sobre el tema y que deberíamos reconocer ese derecho a la rebelión. De hecho, en los años 60, en la declaración de la época de las Naciones Unidas, nosotros podríamos caber en esta definición. Y todas las naciones que han firmado la Carta de las Naciones Unidas deberían reconocer estos derechos a la independencia, estos derechos a la autonomía y en este caso, pues la independencia de nuestros países. Hay una declaración específica que fue adoptada después que tiene que ver
sobre el derecho a descolonizarse. ¿Por qué hemos olvidado estas declaraciones? ¿Por qué han sido olvidadas? Son declaraciones importantes de los años 60. Pues, ¿por qué se olvidan? Pues porque estamos enfrentando a una filosofía global de que la colonización ya no existe. Esto es la idea que nos están imponiendo. Esa es la idea que nos imponen en Filipinas. Todavía estamos en un país semicolonial, semifeudal, y están negando esta situación. Estamos bajo la influencia no solo de Estados Unidos, pero de otros poderes imperialistas, incluyendo China, si me permiten decirlo. Abre tu micrófono, por favor. Disculpa, tenía el micrófono apagado. Okay. Bien, emerge un nuevo orden global, precisamente, Cristina, y la perspectiva de cómo afecta ese nuevo orden global, que dicen que es multipolarismo, en donde emerge China, Rusia, Irán, India como nuevos polos de poder. ¿Eso en perspectiva afecta o no las luchas revolucionarias eh, qué opinan ustedes frente a eso? Well, I would have to consider them, or consider if they have developed to be imperialist powers as well. Yo creo que es muy interesante. Hay que ver que muchas de estas potencias se han vuelto imperialistas, pues porque terminan utilizando la subyugación de otros pueblos como mecanismo, ¿no? Pero bueno, en este caso sigue siendo una dominación extranjera en varios países. Estos países que usted ha mencionado, nosotros consideramos que varios ya son poderes imperialistas porque siguen aplicando esa idea de señalar a los mismos grupos. Es decir, esa misma doctrina de ver a todo el mundo como sus enemigos. Entonces, eso no permite un buen entendimiento de la sociedad. Para la revolución filipina, en la perspectiva del Frente Democrático Nacional de Filipinas, el NDFP, no hablemos de Estados Unidos, eso está muy claro, ¿no? Ya sabemos. Pero en el caso de China, que es más complejo, nosotros hemos considerado que China es un país que tiene elementos preimperialistas, es decir, está en construcción de una política que podría llegar a ser imperialista. Nuestro análisis es que todavía no está desarrollado como potencia imperialista a la luz de hoy. Y en el caso de Filipinas, pues tenemos muy claro que hay una influencia china. Nosotros consideramos que el Partido Comunista de China es revisionista. En el caso de Rusia, pues es otro nivel de revisionismo moderno en términos de perspectivas comunistas. Pero pues claramente la influencia imperialista central en Filipinas sigue siendo Estados Unidos. De eso no hay ninguna duda tampoco. Podemos hacer análisis muy distinto de esta situación en países distintos, pero en nuestro país, si tenemos una política antiimperialista, pues el objetivo es Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha movilizado sus fuerzas militares para tener sus pies aquí en el país. Es decir, las Filipinas están en la mitad entre el mar de China y de Pacífico, ¿no? Entonces es un lugar geoestratégico para sus materiales, para sus aviones. Es un lugar muy importante en el despliegue militar de Estados Unidos. Es decir, al norte tenemos a China y Japón, tenemos otros países del sureste asiático y no estamos muy lejos
no tan lejos, están en las costas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, somos como un punto necesario para Estados Unidos en su despliegue militar mundial. Es decir, en el contexto global, está muy claro que los Estados Unidos nos necesitan. Entonces, todo eso se ha desplegado bajo una idea de asistencia militar, ¿no? De cooperación internacional, unos acuerdos de cooperación. Entonces son acuerdos de cooperación militar, pero pues eso se ha convertido en los hechos, pues es una presencia militar acá. Y eso va a seguir así por mucho tiempo. Gracias, Cristina. Es la misma pregunta para Kazam, y es si este nuevo orden, ahora cuando terminabas, hablabas de las dos rutas, de las dos posibles rutas, y de el papel que ha jugado la comunidad internacional, que en últimas es quien también domina, cumple como las dos funciones. Este nuevo orden representa para ustedes el surgimiento de un orden multipolar, como lo llaman, ¿representa alguna oportunidad o qué reflexión hacen frente a ello? ¿Ahora me oyes? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Vale, ok. Perfecto. Decía que la causa palestina nació con el nacimiento de un nuevo orden mundial. Palestina durante 400 años fue parte del Imperio Otomano y en la Primera Guerra Mundial nacía un nuevo orden mundial del colonialismo europeo contemporáneo y en ese momento fue que se decidió la suerte de Palestina durante el siglo XX y así nació pues la causa palestina. Así que siempre digamos que la negación del derecho de Palestina a existir fue ligada al ejercicio del imperialismo por parte de un polo específico. Pero hay algo muy curioso, que en Palestina, no el caso de colonialismo que se dio en Palestina no es un caso, o sea, es un poco inortodoxo. Es un colonialismo de población, pero que no tiene una metrópolis definida. No como los colonos franceses en Argelia que volvieron finalmente a Francia, sino que esto fue la comunidad judía que fue reunida de toda Europa, eh, ayudado ese proceso las tragedias que tuvieron que pasar los judíos en Europa para traerlos a Palestina y ahora muchos de ellos no tienen ninguna conexión con sus países de origen, sobre todo la generación joven. Entonces, lo que sucede es que el movimiento sionista que se crea a finales del siglo XIX toma las riendas de dirigir este proceso. Eh, y el movimiento sionista no podía hacer absolutamente nada, no tenía el apoyo de los judíos de Europa, no tenía el apoyo de nadie, podía haberse quedado como una asociación de intelectuales allá en Europa, si no fuera porque el Imperio Británico miró eso y dijo, esto es interesante. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar a Palestina por razones que se cruzan mucho con lo que decía Cristina sobre las Filipinas. Igual que Filipinas, Palestina es un lugar estratégico. Palestina queda en el centro del mundo árabe, en el que se separa el mundo árabe entre los árabes de Asia y los de África, en el centro del mundo antiguo, en el centro de las rutas que en ese entonces eran las rutas importantes del comercio con la India, hoy en día son las rutas del petróleo y era muy importante. El primero que se dio cuenta de eso fue Napoleón. Y el primero que pensó que, bueno, para controlar a Egipto hay que controlar a Siria, para controlar a Siria hay que controlar a Palestina, y para controlar a Palestina se necesita una base permanente, no un cuartel. Y lo evidente, claro, los judíos, por Jerusalén, la historia bíblica, lo más evidente. Y de una vez resolvemos la cuestión judía en Europa, pero no lo había preparado bien. Así que desde un principio se fue formando el centro metropolitano de la colonización de Palestina en un movimiento móvil que no necesariamente tiene que estar afiliado a un polo. Por eso es que hablé de esto. En 1947 acaba de terminarse la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña ya no era tan grande, acaba de salir de la guerra devastada, acaba de perder la India
y el nuevo poder que emergía era los Estados Unidos de América, y el movimiento sionista muy fácil, de manera muy fácil, muy sin muchos obstáculos, ni morales ni políticos de ningún tipo, pasó en 1947 su sede de Londres a Nueva York, y después de una larga serie de encuentros y reuniones con congresistas norteamericanos, y ahí se formó la relación con la nueva cabeza de este imperio. Hoy en día está surgiendo China, está surgiendo Rusia, está surgiendo la India, está surgiendo en algún sentido Turquía, Irán. ¿Qué podría suceder? Digamos que el multipolarismo en primer nivel, estamos hablando de Rusia y China, principalmente. Vemos que China fue uno de los primeros países a apoyar la lucha palestina en los 60, pero eso era la China antes del revisionismo al que se refería Cristina. Hoy en día China y la India son uno de los países, son entre los países que más tienen relaciones, han abierto relaciones comerciales, y en el caso de India, por lo menos, también de intercambio militar y de comercio de armamento, de producción militar israelí con Israel. También estamos en una crisis, digamos, de representación. No digo crisis de liderazgo, porque el liderazgo del pueblo palestino siempre ha sido de base, pero de representación política, en el cual, digamos, no hay una voz política representativa que digamos, pueda reivindicar el hecho de que hay que apoyar a la lucha palestina. La representación política del pueblo palestino está en otra onda, en otro tipo de discurso. Sigue en la segunda ruta diplomática que le parece más pragmática. Y digamos que para muchos palestinos nos parece que si hoy en día la colonización de Palestina sigue siendo un proyecto colonial, porque hay que entender que no hay colonialismo de reemplazamiento de población sin un contexto imperialista, no existe. La gente no va a colonizar un país, una tierra así, porque hay siempre una expansión imperialista que está sucediendo. Y si este imperio fue el británico en el pasado, hoy en día es multinacional, internacional, globalista y capitalista. Hoy en día el centro puede estar en Nueva York o en Washington. Mañana el centro puede estar en Pekín. Y como el movimiento sionista pasó su sede de Londres a Nueva York, mañana puede pasar su centro fuera de Palestina, fuera del Estado de Israel, a Pekín o a Moscú. Y no nos parece extraño, porque al fin y al cabo esto es un contexto internacional que se mueve por intereses y no por cuestiones éticas o morales. Bien, bien, muy interesante. Kazan, te hago una pregunta para ya pasar a Cristina, pero Kazan, el tema cultural, en la medida que te escucho, también miro que es una forma de dominación, pero muy diluida, también en los dos sentidos, es decir, lo cultural como dominación, pero también lo mediático y cultural como forma de rebeldía. ¿Cómo han surtido efecto estas dos formas de lo mismo, la cultura y la comunicación? Sí, es muy interesante y muy importante este tema. Digamos que la expresión máxima de la causa palestina ha sido la negación de la existencia del pueblo palestino desde el año 48. Así que el primer acto de rebeldía era afirmar que pues existimos y que somos un pueblo. Y viceversa. El hecho de ejercer la rebeldía en el sentido físico también era una expresión de la existencia. Digamos que a nivel de comunicación siempre esto ha sido un obstáculo mayor frente a los palestinos durante las décadas pasadas. Como decía, hay toda una generación que creció sin saber que existía un pueblo palestino, que existió una vez un país que se llamaba Palestina. En los últimos 15 años ha habido una transformación cualitativa muy importante que ha comenzado a suceder, que aún no se ha realizado completamente, aún no ha podido realizar todo su potencial. Sigue la hegemonía a nivel cultural, a nivel internacional, el de la narrativa colonialista de que Palestina pues no aparece, pero hay una transformación que está sucediendo muy importante, y esto está ligado al tema del Internet, al tema de que hay una generación también joven que está
mucho más conectada a nivel mundial, incluso en el sentido cultural, que lo estaban los jóvenes de hace 30, 40 años, o 50 años. Y pues el hecho también de que la realidad palestina ya es imposible de esconder. Como decía alguien, que la realidad es siempre revolucionaria, es imposible luchar contra la realidad, digamos, de la tragedia de lo que es el bombardeo en Gaza, cuando son gente, ciudadanos de a pie, que toman en su teléfono los cuerpos de los niños descuartizados por las bombas israelíes y los suben en internet, en donde es imposible censurarlo. Eso todo llega de alguna forma a mucha gente en todo el mundo y hace que la gente se haga preguntas. ¿Qué es lo que está sucediendo en Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? En el sentido cultural, no necesariamente mediático, los palestinos, yo hablé de 1936. En 1936, si hubo un resultado de esa revuelta, fue que la cultura campesina palestina se transformó en el simbolismo oficial de Palestina. Todo lo que ustedes ven como representación cultural de Palestina, el pañuelo palestino, el vestido bordado de Palestina, el baile el tradicional de Palestina, todo eso es de la cultura campesina que durante siglos fue escondida. En el único lugar donde apareció y tuvo éxito mundial fue hace 2000 años en la Biblia, después de las parábolas de Cristo. Después de eso fue siempre escondida hasta 1936. Y entonces, desde ese entonces, la expresión palestina, el hecho de que Arafat mismo haya adoptado el pañuelo del campesinado palestino para simbolizar Palestina en su aspecto físico, era una reflexión de lo importante que esta afirmación cultural era en la lucha política y en la lucha por la narrativa. La lucha por la narrativa siempre ha sido una parte esencial del conflicto por existir del pueblo palestino. Y lo sigue siendo. Ahora hay adaptaciones o adopciones o recuperaciones por algunos proyectos comerciales, como sucede, digamos, con la cultura popular en todo el mundo, pero sigue siendo un elemento muy importante en la vanguardia de la lucha también política y del ejercicio de la rebelión, de la rebeldía. Para un palestino, afirmar que es palestino y afirmar su cultura es un acto de rebeldía y es un acto político, esté donde esté, y independientemente del grado de conciencia política que tenga. Perfecto, perfecto, muy interesante. Cristina, en ese mismo sentido, lo cultural, lo comunicativo, incluso la formación, ¿cómo ha jugado de uno u otro lado? Uno como dominación y el otro también como ejercicio de emancipación. Microphone, Oh, please. sorry about that. Lo siento. So, of course, colonization can also be done through culture, cultural Claro, la exchange. colonización y la dominación se hace a través de la cultura también. Power Es ese poder blando, digamos, pero que es muy real, específicamente en un contexto colonial y países con dominación imperialista. Vivimos una influencia occidental en general. De hecho, somos el país más occidentalizado de todo Asia, ¿no? Aquí la mayoría de nosotros hablamos inglés, todos nosotros sabemos de la cultura de Estados Unidos. Pero creo que somos unos pueblos muy vulnerables a este tipo de cultura. He visto la velocidad a la cual podemos asimilar una cultura, es decir, el K-pop hoy, ¿no? O la nueva ola de moda de otro país, específicamente cualquier cosa occidental que nos llegue, del sur de Corea también hay una situación muy similar. Sí, también tiene esa perspectiva muy occidental en su cultura. Pero ese poder blando, nuestra juventud en particular, se están distanciando de la revolución. Y eso es un peligro, eso es un daño de este modelo de desarrollo. Porque la gente está tan alienada de su propia historia, de su propia herencia, de su propia histeria,
pues entonces solo se dejan atrapar en cualquier cosa nueva que sale por ahí, ¿no? Por eso parte de un proceso revolucionario debe ser cultural. Cultural incluye el tema de la participación en los medios de comunicación, en el desarrollo de la tecnología propia, porque hay que pensarse en qué está pensando la gente. Hemos visto en Filipinas que el uso de las redes sociales es tan alta que en general cualquier filipino tiene 2 cuentas Facebook. Es decir, hay más cuentas de Facebook que de personas en el país. Somos los mayores usuarios de Facebook. No tengo los datos de Instagram, pero es probable que seamos entre los 10 países que lo usemos más. Pues porque somos un arquipélago, ¿no? Entonces, es decir, para comunicarnos necesitamos este tipo de cosas. Y nosotros, como revolucionarios, también tenemos que aprender a usar estos medios. En fases anteriores de el uso de las emisoras, de la radio, en otras fases de la historia, el nuevo ejército del pueblo utilizaba las emisoras a su ventaja, ¿no? Tenían sus emisoras revolucionarias para hacer programas de educación a más gente, ¿no? Pues porque, como les digo, somos un arquipélago, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades. Entonces, nosotros pensamos que tenemos que dar unos pasos como revolucionarios en términos del uso de las tecnologías. Pero tenemos conciencia que estas tecnologías también han influenciado la guerra, por ejemplo, los drones. Para cualquier persona, on pense que los drones se utilizan solo para fotografías, pero los drones militares son una cosa muy complicada, pues porque sirven para organizar bombardeos y otras cosas. Entonces hay que ver qué elementos se pueden utilizar a nuestra ventaja y cómo se puede mitigar el impacto de otras tecnologías que no se pueden usar. La tecnología es algo muy complejo de entender. Incluso solo saber en dónde vamos es muy difícil hoy en día. En este momento de la historia es algo muy complejo. Hay muchas cosas desarrolladas que ni siquiera sabemos que existen. Muchos revolucionarios no saben si seguir al tanto de la tecnología o seguir con lo que ya conocen. Incluso John Macizo, el fundador del Partido Comunista, falleció en diciembre 22, pero él siempre ha dicho que hay que aprender de las experiencias y que uno no se puede desvincular de la lucha. Y él siempre ha dicho que había que aprender de otros movimientos de resistencia y de liberación nacional. Es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos utilizando estas tecnologías como movimiento revolucionario para poder conectarnos con otras luchas. Es importante también saber cómo estas herramientas han sido utilizadas contra otros pueblos para aprender de estas cosas. Entonces, estos desarrollos en tecnologías culturales y demás, hay que estar al tanto porque es parte de la lucha y es parte de la guerra. Cristina, parte de la lucha y parte de la guerra. Excelente. Se amplían muchas preguntas, pero por tiempo debemos ir cerrando. Pero creo que podemos seguir profundizando, no sé, ya lo podemos planear para invitaciones 1 a 1 para poder profundizar sobre la lucha en cada territorio. Sería una propuesta para que no quedemos en punta, sino que nos podamos volver a encontrar
y ya profundizar sobre el caso concreto con Cristina después, a profundidad, y después con Kazan. Es una propuesta que se me ocurre en este momento porque quedan muchas preguntas muy interesantes. Incluso ese tema de la lucha por la recuperación del sujeto político, que es clave hoy. Necesitamos entender muy bien qué está sucediendo allí. Bien, agradecerles, pero antes pedirles un último mensaje a las luchas revolucionarias de los pueblos en todo el mundo, porque está resurgiendo una suerte de neocolonización o profundizar la colonización que ya existía. Lo estamos sintiendo en América Latina y es un golpe fuerte contra las comunidades originarias, por ejemplo, por la captura de los recursos naturales. Entonces, un llamado a esas luchas revolucionarias y un llamado también a la solidaridad y a la articulación internacional. Y empezamos con Kazan. Ok. Bueno, un último llamado sería tal vez que, bueno, para hacer una referencia a un palestino muy importante, prácticamente el apóstol de los palestinos a nivel sobre todo de la narrativa, Ghassan Kanafani, el escritor y mártir, que decía que los pueblos del mundo hacen frente a un enemigo común, que es el imperialismo, que es como un águila, que tiene sus alas allá en Asia, que tiene la cola tal vez en América Latina, que tiene la cabeza tal vez en América del Norte y el corazón por aquí en el Medio Oriente. Y todos tenemos el deber de trabajar juntos pues para traerlo hacia abajo. Y de donde lo hagamos, pues afecta a todos. Es muy importante para nosotros en Palestina saber que otros pueblos en el mundo comparten esta misma lucha. Lo que es muy importante también para nosotros es este contacto, saber que otros saben de nosotros y que nosotros sabemos de los demás. Eh, así que sepan que cuentan con el apoyo, aunque no hablo en nombre de nadie, sino de mí mismo, pero porque lo siento, porque soy palestino y estoy en Palestina, con el apoyo de todos los palestinos, y que también contamos con que sepan más sobre Palestina, que se comuniquen con Palestina y que no dejen de hablar de Palestina, porque esta lucha es la misma. No es por solidaridad unos con otros solamente, sino porque esto se trata de otro mundo que todos estamos buscando. Excelente. Es la lucha por la dignidad, por la existencia de los pueblos. Cristina, tu mensaje. Well, just to add to, I agree with what Solo Hassan añadiría, estoy perfectamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Kazam, solo para añadir a esto, said, and this was the eh, basis of our history. The law of history is that la ley de la historia es que la explotación y la opresión siempre generan resistencia. Lo pueden ver, las condiciones socioeconómicas de las personas en cada periodo, en cada país, eso es lo que va a determinar el tipo de economía y el tipo de poder políticos que están en lugar. Y eso les va a decir cómo va la correlación de fuerza. Y ahí es donde tenemos un rol. Nosotros tenemos la fuerza que tiene que alterar esta correlación de fuerza de un lado o del otro. Es verdad que es un crimen ser neutral en tiempos de opresión y de violaciones de derechos humanos. Uno no se puede dejar de lado, no puede ir por la neutralidad y dejar que estas cosas crueles y diabólicas estén pasando. Entonces, el desafío para nosotras, que ya estamos tomando este paso, es de conseguir otros, de ser más. La existencia misma de la guerra en tiempos de supuesta paz, obviamente es falso, ¿no? Sabemos que ahora hay la guerra en Ucrania, pero es que pretenden que es paz, pero es guerra que nos está pasando. Para los de Filipinas, estamos en guerra desde la colonia española y no se reconoce que es una guerra que no ha parado desde entonces, porque ven la paz
como la ausencia de violencia, y eso no es paz. Es decir, el hecho que no haya dos fuerzas disparándose, eso no es paz. Es decir, en las ciudades, posiblemente en Filipinas, pues no, efectivamente no hay una confrontación armada de dos fuerzas, pero en las zonas rurales sí. Y eso es real. Eso está pasando. Entonces, nuestro desafío es que todo el mundo vea esta guerra y que toda la gente que está en movimientos amplios, democráticos, tienen este papel, lo que ya hemos hablado. Y con los desafíos de la cultura de hoy, de la tecnología, nos tenemos que mantener al día y tenemos que construir fuerzas subjetivas. Y debemos de entender que todas estas cosas pasarían con o sin nosotros, ¿no? Pero entonces, la pregunta es a cada revolucionario y revolucionaria o persona que se identifica con la lucha, la pregunta es, ¿usted quiere ver que estas revoluciones triunfen en el tiempo de su vida? Si la respuesta es que sí, pues entonces hay que hacerlo. Es decir, uno no es un Messi, tiene que trabajar colectivamente. Es decir, hay gente que está dispuesta a sacrificarse por esta revolución. Yo creo que esa es una lección muy importante de los últimos 50 años de lucha, específicamente del nuevo Ejército del Pueblo, del Partido Comunista y del NDFP acá, que es que hay gente dispuesta a sacrificarse. Yo creo que la insurgencia comunista más vieja del mundo es la de Filipinas, ¿no? Y lo vamos a seguir alimentando hasta que lleguemos a la victoria. Muy bien, ese es el reto. Tenemos muchos retos y una situación compleja porque está llena de aristas y de muchos relacionamientos cruzados. Y ahí tenemos un reto gigante, seguir ahondando en estos procesos revolucionarios de lucha, de articulación de los pueblos en defensa de la vida, la dignidad. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Kazam. Un honor tenerlos acá, tenerte, Cristina, acá. Y nos seguimos encontrando. Ese también va a ser como nuestro cierre con apertura para seguir profundizando sobre cada uno de estos elementos de lucha y de dignidad por los pueblos. Muchas gracias. Y también agradecerle a la compañera que nos está ayudando con la traducción, no es un trabajo menor, Blandín, que nos está acompañando, y también al compañero que está detrás de bambalinas en la parte técnica, que sin ellos no podemos hacer esto. Y ahora lo decíamos, necesitamos aprender, necesitamos articular estas fuerzas. Muchas gracias a todos, a todas, y bueno, nos vemos en otro espacio, ojalá muy pronto. Muchas gracias. Yes, looking forward to more. Gracias. Gracias a ustedes y un honor conocerlos.